Buenas tardes a todas, a todos. En nombre de la Facultad de Derecho quiero saludaros y daros la bienvenida a la Universidad de Deusto, al alumnado, en especial a Joaquín, y deciros que, bueno, que a partir de ahora podéis considerar también esta vuestra casa. El webinar al que vamos a tener el placer de asistir los días 20, 21 y 22 se celebra en el marco de una iniciativa, la iniciativa interuniversitaria de la Organización Internacional del Trabajo para la Justicia Social, el trabajo decente y los objetivos de desarrollo sostenible, a la que la Universidad de Deusto, al igual que otras universidades españolas, se ha unido a través del convenio, el preceptivo convenio de colaboración. Nuestra Facultad de Derecho, con el ánimo de profundizar en cuestiones vinculadas a la justicia social y al trabajo digno, ha promovido este seminario, este webinar, al objeto de comprender la situación y los cambios que viene experimentando el derecho del trabajo y ayudar, ¿no?, a dar respuesta a los que son los desafíos de nuestro tiempo. En la primera de las sesiones, Joaquín Nieto, director de la Oficina Internacional de Trabajo España, nos explicará, o creo que nos explicará, qué es y cuál es la función y los retos de una organización internacional del trabajo tan sui generis, como él mismo dice, como la OIT. En efecto, se trata de una organización tripartita, si no me equivoco, la única en su género, con representantes de gobierno, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos y encima con mandato para adoptar normas internacionales. El miércoles 21, Natalia Díaz, consejera de la Organización Internacional de Trabajo España, nos explicará el contenido y finalidad de un convenio, del convenio 190 sobre violencia y acoso, y profundizará en la consecución del deseado trabajo decente. Finalmente, los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Organización Internacional del Trabajo será el tema de la ponencia que desarrollará la también consejera de la Oficina Internacional del Trabajo España, María Peñahora. Creo que realmente estamos ante un webinar interesantísimo que nos va a aportar muchísimas cosas. Agradezco enormemente a los ponentes, a Joaquín y a las ponentes de mañana y de pasado, pues que hayan aceptado la invitación de estar con nosotros y nosotras, y bueno, espero realmente que lo disfrutéis mucho, realmente que lo disfrutemos, porque yo estaré aquí también escuchando y participando. Voy a dar la palabra a mi compañera, la coordinadora del grado en Derecho, más Relaciones Laborales, Aida Llamosas. Cuando quieras, Aida. Muchísimas gracias a nuestra vicedecana, Mariola Serrano. Muchas gracias, Mariola, por tus palabras, por tu presentación, y te agradezco también que, haciendo tú la presentación de estos webinars que vamos a tener, me hayas dejado a mí el placer y el honor de presentar a Joaquín Nieto. La verdad es que le agradecemos todos, se lo agradezco yo personalmente, pero la Facultad de Derecho y la Universidad de Deusto, que hoy podamos tenerle aquí con nosotros y nosotras, además porque somos muy conscientes de que el momento que estamos viviendo es tremenda, de mucho trabajo para la OIT. Ahora, después él nos contará un poco, bueno, pues todo el trabajo que están llevando a cabo, todas las iniciativas. Entonces sabemos que hace un esfuerzo por estar esta tarde aquí hoy con todos nosotros y nosotras, con lo cual vaya nuestro más sincero agradecimiento. La verdad es que estoy encantada de presentar a Joaquín Nieto, pero también es una ardua tarea, porque claro, intentar en un par de minutos pues presentarle, ¿no? y con el currículum que tiene, iba a decir que es complicado, pero es imposible. Así que espero, Joaquín, que me perdones si me dejo algo en el tintero, que seguro que con todo lo que has hecho algo me dejaré, pero simplemente pues para que todos los participantes tengan una idea, si no la tienen ya, de quién es Joaquín Nieto y todo lo que ha hecho. Bueno, pues como ha dicho la vicedecana Mariola Serrano, es desde el año 2011 director de la oficina de la OIT para España, y a lo largo de su trayectoria profesional, que ya os puedo asegurar que es muy extensa, ha ocupado distintas responsabilidades
relacionadas tanto con lo que son las relaciones laborales, la salud en el trabajo y el medio ambiente. Para que os hagáis una mínima idea, ha sido secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de Comisiones Obreras, presidente de la Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible, vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, presidente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y presidente y cofundador del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. Además, ha representado a los trabajadores en el Foro Consultivo de Medio Ambiente de la Unión Europea, en la Comisión de Desarrollo Sostenible, nada más y nada menos que las Naciones Unidas, y en las cumbres de cambio climático. Además, ha recibido numerosos premios, podemos destacar entre todos ellos el premio a la trayectoria personal en defensa de la tierra, concedido en el año 2002, el premio APIA de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental en el año 2003 y el premio nacional 28 de abril de la prevención de riesgos laborales en el año 2019, como os digo, entre otros. Además, por si esto fuera poco, ha sido autor y coautor de numerosos libros y numerosas publicaciones. Y hoy tenemos la gran suerte de contar con él, y tampoco me quiero alargar demasiado porque el protagonista es él y lo que nos va a contar, así que os voy a dejar con la ponencia de Joaquín Nieto, que se titula, como decía Mariola, ya solo el título suena muy apetecible: la OIT, una organización internacional sui generis. Así que, Joaquín, cuando quieras, tuya es la palabra, y de nuevo muchísimas gracias por estar esta tarde con todos nosotros y nosotras. Gracias a vosotras, Aida, para empezar por tu amable presentación, y gracias, Mariola, y a la Universidad de Deusto por haber organizado esta actividad formativa con la OIT y sobre la OIT. Estamos encantados de hacerlo, y sobre todo porque representa, pues, una incorporación práctica de Deusto, del profesorado de Deusto, de docentes, investigadores, en esta iniciativa interuniversitaria de la OIT para la justicia social, el trabajo decente y los objetivos de desarrollo sostenible. Efectivamente, vamos a hablar de la OIT. ¿Qué es la OIT? La Organización Internacional del Trabajo es una agencia del sistema de Naciones Unidas. Es una agencia especializada dentro del sistema de Naciones Unidas sobre las cuestiones del trabajo, como la Organización Mundial de la Salud está especializada sobre las cuestiones de la salud, la UNESCO sobre las cuestiones relacionadas con la cultura y la educación, ACNUR es el alto comisionado sobre refugiados. Es decir, que en Naciones Unidas existe una serie de organismos y organizaciones que tienen misiones y mandatos específicos respecto a cuestiones que son claves en nuestra sociedad y en las relaciones multilaterales. Entonces, la OIT es la especializada en las cuestiones del trabajo, pero tiene unas singularidades como organismo de Naciones Unidas y que la diferencian del resto de los organismos, la hacen sui generis. La primera es que la OIT nació antes que Naciones Unidas, y de hecho inspiró en parte el propio nacimiento de Naciones Unidas. Naciones Unidas nace hace 75 años, ya 76, en el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial. La OIT nace en el año 19 del siglo pasado, hace ya 100 años, 101 años, después de la Primera Guerra Mundial, aquella guerra terrible y absurda que ensangrentó los campos de batalla de Europa y que se llevó a millones de jóvenes, a generaciones enteras de los países contendientes y a muchos millones de civiles. Cuando terminó la guerra y en las discusiones para el Tratado de Versalles se dijo, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para evitar otra guerra? Entonces ahí se llegó, como veremos, que os voy a leer el preámbulo de la Constitución de la OIT, se llegó a una conclusión, y es que no puede haber paz mundial sin justicia social, y que la falta de justicia social genera tal grado de descontento y de enfrentamiento que genera las condiciones para la guerra. Entonces nosotros nacimos después de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, y en parte inspiramos la construcción de Naciones Unidas porque fuimos el único organismo
que surgió del Tratado de Versalles, que sobrevivió los años entre guerras y sobrevivió a la Segunda Guerra. La Sociedad de Naciones, que es el gran organismo que nace, precursor de Naciones Unidas, que nace con el Tratado de Versalles, estalló. Y su estallido tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial. El único organismo que quedó configurado y quedó activo y reforzado, salió reforzado de toda esa experiencia, fue la OIT. Y en parte por otra de las singularidades de la OIT. Y es que la OIT, a diferencia del resto de organizaciones de Naciones Unidas y de la propia Asamblea General de Naciones Unidas, que son organismos multilaterales intergubernamentales, solo compuestos por gobiernos, el caso de la OIT no. La OIT está en los gobiernos, pero está también la sociedad civil. Y está en el mismo estatus que los gobiernos. ¿Cuál es la sociedad civil hablando del trabajo? Hablando del trabajo, pues serán los empleadores y sobre todo serán los trabajadores, que son los sujetos del derecho del trabajo. Entonces, trabajadores, empleadores y gobiernos constituyen la OIT. Es una organización tripartita. Y eso, ya digo, le va a dar esa característica tan especial de ser un organismo multilateral, intergubernamental y de sociedad civil. ¿Y qué mandato tiene la OIT? Decía que cuando surgió porque la injusticia social y particularmente relacionada con el trabajo era tan evidente y generaba tal grado de descontento que era necesario hacer algo. Y de ahí proviene el mandato. Os voy a leer el preámbulo de la Constitución de la OIT. Estamos en el año 19 del siglo pasado, en 1919. Estamos en el Tratado de Versalles. Y el preámbulo dice así: considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social, considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y la armonía universales, y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a la reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección de los trabajadores contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes de trabajo, protección de niños, de adolescentes y de mujeres, pensiones de vejez e invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas. Considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países, las altas partes contratantes, es decir, los países que estaban negociando el Tratado de Versalles, movidas por sentimientos de justicia y de humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo, y a los efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo, convienen en la siguiente constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Creo que queda muy claro cómo se vislumbraban los problemas entonces relacionados con el trabajo y cómo la solución consistía en un organismo que agrupara a todos los países del mundo y que adoptara normas comunes. Y esa es la base del mandato de la OIT. ¿Para qué se constituye? Para elaborar normas comunes del trabajo en todo el mundo, basadas en la justicia social. ¿Y cómo se...? Entonces tenemos, por lo tanto, claras las tres particularidades de la OIT respecto al resto de organismos del sistema de Naciones Unidas. Nació antes, es tripartita y tiene un mandato de elaboración de leyes. Es decir, que la OIT se configura como una especie de parlamento mundial. Y habrá que fijarse en las características. Es un parlamento mundial. ¿Quién elabora las leyes en las democracias contemporáneas, donde existe un ejecutivo y un legislativo y un sistema judicial, donde están los tres poderes? El Parlamento. Bueno,
pues quien elabora las leyes a nivel mundial, las normas internacionales del trabajo a nivel mundial, es la OIT, que se constituye como un parlamento mundial en el que participan no solo los electos políticos, como participan en los parlamentos nacionales, sino que participan también los electos representantes de la sociedad, sean de los trabajadores, que son los sindicatos, sean de los empleadores, que son las organizaciones empresariales, configurando así una participación ciudadana directa y total en la elaboración de las normas del trabajo. Cuando, por ejemplo, hace 10 años, cuando el 15M, se decía, necesitamos una democracia mucho más viva, necesitamos democracias más participativas, no nos representan. O sea, esa idea de que no son solo los políticos elegidos en elecciones cada X años los que tienen la legitimidad para elaborar las normas y tomar las decisiones, sino que también la sociedad a través de sus propios mecanismos. Bueno, la OIT lo viene haciendo desde hace 100 años. Es un parlamento y elabora leyes. Ahora bien, estas leyes que elabora, ¿qué pasa con ellas? Pues son leyes mundiales, entonces, ¿son igual que las leyes nacionales? No, son leyes mundiales. Los países son miembros de la OIT y de hecho casi todos los países del mundo. La OIT tiene 187 miembros, hay 194 en el sistema de Naciones Unidas. Los países, ninguno de ellos ha hecho dejación de soberanía en la elaboración de leyes. Solamente los países que forman parte de la Unión Europea, respecto a algunas leyes y normas, tienen una especie de soberanía compartida y dan la posibilidad que la Unión Europea elabore directivas, elabore reglamentos que configuran una legislación de obligado cumplimiento para los países de la Unión Europea. Pero más allá de esta experiencia, la Unión Europea a nivel mundial, los países mantienen su soberanía de sus legislativos en la elaboración de leyes. Entonces, ¿cómo se hace que sea posible que la elaboración de estas leyes mundiales sea operativa a nivel nacional? Bueno, con la ratificación de los convenios. Entonces, el mandato de la OIT, que es la elaboración de leyes, se realiza a través de la adopción de convenios OIT y a través de la ratificación de los convenios de la OIT por los países. ¿Quién ratifica los convenios? El legislativo. Los gobiernos participan en la elaboración de los convenios, el Ejecutivo participa en la elaboración, pero luego la ratificación la hace el legislativo. Y como veremos hoy, mañana y pasado, cuando hablemos de los convenios de la OIT, pues veremos cómo pues, en España se adoptan determinados convenios, otros no, a nivel mundial se adoptan unos determinados convenios, otros no, y esos convenios ratificados son los que configuran el cuerpo legislativo sobre el trabajo también de los países nacionales, porque en la mayoría de los países, España incluida, cuando se adopta un convenio internacional, por la Constitución, ese convenio pasa a formar parte de las leyes del país, de las leyes españolas, incluso con un rango superior que las propias leyes nacionales, que tendrán que adaptarse a ese convenio internacional si fueran contradictorias. Entonces, tenemos, por lo tanto, ya bastante claro cuál es el sentido de la OIT y cuál es su mandato. Tenemos también un adelanto de cuáles son los instrumentos que tiene la OIT para llevar a cabo su mandato, los convenios. Eso no es solo de la OIT. A nivel internacional, cómo funciona el sistema multilateral es a través de tratados o de convenios. Los tratados suelen ser tratados entre unos cuantos países, bilaterales o entre distintos países. Muchos de ellos son tratados militares, la OTAN, por ejemplo, pero otros son comerciales o de otra naturaleza. Y los que son de alcance general suelen ser convenios, conventions en inglés, ¿no? Ese es el sentido de y una de las labores que tiene Naciones Unidas o una de las labores de los mandatos que tiene la OIT es precisamente la elaboración de convenios. Y estos convenios tienen mucha importancia y acaban siendo decisivos en la configuración de las políticas y en la vida misma de los países. Recordemos, por ejemplo, el convenio sobre cambio climático que se adoptó en el año 92. Todas las cumbres de cambio climático, todas las acciones climáticas que se están haciendo, la ley de cambio climático que se acaba de aprobar en España, el programa Next Generation con las inversiones de los billones de euros
que se van a invertir en la recuperación económica que está orientada por criterios de transición ecológica, emanan de las conferencias de las partes, de las cumbres del clima, que han ido tomando decisiones para la aplicación del convenio sobre cambio climático. O sea, que la figura de los convenios es una figura muy importante en el sistema de Naciones Unidas, también en la OIT. ¿Qué es lo que sucede? Que la OIT, claro, como su mandato es la elaboración de normas internacionales del trabajo, ha elaborado muchos más convenios de los que se suelen hacer a nivel internacional. Entonces, y de hecho la OIT, a lo largo de esos 100 años de existencia, ha adoptado 190 convenios. De todos los primeros convenios se referían, por ejemplo, como decía el preámbulo, se referían al horario de trabajo. Antes de la OIT no había unos límites de horario de trabajo. Se acabó adoptando el límite de las 48 horas primero y 40 horas después como resultado de los primeros convenios que adoptó la OIT. Había algunas cuestiones en el preámbulo, como hemos visto, la de igual salario por trabajo de igual valor, que 100 años después todavía siguen ahí y siguen siendo materia de discusión y materia. No dice igual salario por igual trabajo, dice por trabajo de igual valor, que es algo muy interesante, como se podrá discutir cuando pues, discutáis sobre las cuestiones de género, de las brechas de género en el trabajo. Es decir, que ya en los inicios de la OIT hay contenidos muy avanzados. Desgraciadamente, unos han podido evolucionar hacia adelante, como el establecimiento de horarios de trabajo, y otros todavía están pendientes. E incluso los que han avanzado están siempre en cuestión. Ahora hay nuevas formas de organizar el trabajo, como luego hablaremos, como pasa con el trabajo en plataformas y otras, que prácticamente quieren diluir esos límites al tiempo de trabajo y de nuevo volver a los tiempos del pasado en el que no había límites establecidos, regularizados sobre los tiempos de trabajo, que es lo que le pasa a muchos conductores de Uber u otras actividades que prácticamente trabajan sin los límites que se planteaban en la constitución de la OIT y que dieron lugar a los primeros convenios. Los últimos convenios, bueno, los últimos convenios pues también reflejan algo de nuestro tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, los 3 últimos convenios. El 188 es un convenio sobre pesca. Las primeras convenios de la OIT que se referían a sectores se referían sobre todo a la industria. Incluso el convenio sobre horas de trabajo es un convenio que se refiere a la industria, no se refiere a los trabajadores en general. Pero luego han ido adoptándose regulaciones válidas para todos los trabajadores en todos los sectores en el mundo. Y algunos de los últimos convenios, pero que tienen muchísima importancia, son los referidos a los trabajadores del mar. El 188, que está referido a los trabajadores de la pesca, y el MLC, que es el convenio sobre trabajo marítimo, se le conoce como MLC, es Maritime Labour Convention, ¿no? El convenio sobre trabajo marítimo que se refiere a los trabajadores del mar, de la marina mercante, y que acaba siendo el convenio colectivo de los trabajadores del mar en todo el mundo. Porque como la marina ha sido la primera actividad globalizada, estaba globalizada desde los tiempos de los fenicios en el Mediterráneo, lleva más de 2000 años globalizada la marina, hasta llegar el convenio de la OIT sobre trabajo marítimo, no ha tenido la marina y los trabajadores de la marina mercante unas condiciones de trabajo homogéneas. Veamos, 189. El 189 es el convenio sobre, se llama así literalmente, el convenio sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Así se llama literalmente. Y es un convenio que va referido pues, principalmente a las empleadas del hogar, porque la mayoría son mujeres, que son una actividad que solamente en el 10% tiene las mismas condiciones que el resto de trabajadores. En el 90% de los 60-70 millones de empleadas de hogar que hay en el mundo trabajan con condiciones de trabajo menores que las del resto de trabajadores, incluido en España. Por ejemplo, las empleadas de hogar en España son el único colectivo laboral que no tiene derecho al desempleo. Entonces, el convenio 189 ha venido a plantear la igualdad de derechos
de este colectivo de trabajadoras domésticas, que es tan importantísimo para el funcionamiento de la sociedad y a la que tiene derecho como cualquier trabajadora, y que todavía está pendiente, ya digo, en España, que está pendiente la ratificación del 189, y el obstáculo principal para la ratificación del 189 es las dificultades que se ponen para extender el derecho al desempleo a las empleadas del hogar. O sea que este convenio es también de rabiosa actualidad. O el convenio 190, sobre el que no me voy a extender, pero es un convenio contra el acoso y la violencia en el trabajo, para proteger a hombres y mujeres en el trabajo, porque todos sufren acoso y violencia. Es verdad que en el caso de las mujeres, el porcentaje de mujeres que sufren acoso y violencia es mayor, y además tiene una vertiente de género muy importante. Por eso el convenio, aunque es un convenio contra la violencia y el acoso, contra todas las personas que están en el mundo del trabajo, hombres y mujeres, y se llama así el convenio, sin embargo tiene una dimensión de género muy importante, atendiendo a que la realidad del acoso y la violencia es muy superior en el caso de las mujeres, y por lo tanto, si se quiere hacer políticas igualitarias, tiene que prestar especial atención a esa situación de mayor vulnerabilidad que existe o de mayor acoso. Eso es solo para hablar de qué son los convenios. He hablado de los últimos convenios, de los 3 últimos que han sido adoptados, pues son los últimos década y media. Pero también, por ejemplo, en este tiempo ha sido adoptado un protocolo. Los protocolos, lo que vienen a ser es instrumentos para el desarrollo concreto de algunos convenios. Eso no solo pasa en la OIT. Por ejemplo, fue muy famoso, ya que antes puse ejemplo el convenio de cambio climático, fue muy famoso el protocolo de Kioto. ¿Qué era el protocolo de Kioto dentro del cambio climático? Era un acuerdo dentro de la aplicación del convenio por el cual pues, determinados países se comprometían a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, porque de alguna manera había que empezar a reducir emisiones. Y bueno, se hizo el protocolo de Kioto, que terminaba en 2012 y que fue sustituido por el Acuerdo de París, que ejerce como una especie de protocolo de desarrollo del convenio de cambio climático. Pues también en la OIT existen protocolos, y hay un protocolo de 2014 que es para hacer frente al trabajo forzoso, y que se refiere a los convenios de la OIT, que trata el convenio 29 y que desde el año 30, que trataban sobre trabajo forzoso. Es decir, que también se adoptan instrumentos que son protocolos. Normalmente los convenios vienen también con recomendaciones. Cada convenio tiene su recomendación, y a veces hay recomendaciones específicas. Entonces, las recomendaciones son muy útiles, porque como los países son tan diversos y las situaciones son tan diversas, a veces para la aplicación, la mejor aplicación del convenio, conviene acordar, a la vez que se acuerda el convenio, acordar una especie de guía de aplicación del convenio, que suele ser las recomendaciones. Entonces ya tenemos varios instrumentos: los convenios, los protocolos, las recomendaciones, y otro instrumento muy importante en la OIT que conviene conocer, que son las declaraciones. Las declaraciones. La palabra declaración, así normalmente en el mundo usual en España, declaración tiene muy poco valor vinculante. Suele ser, bueno, pues una declaración, aquello del papel lo aguanta todo, ¿no? En el caso de la OIT es diferente. La palabra declaración, y en general en Naciones Unidas es así, pero en la OIT en particular, el instrumento declaración es un instrumento muy especial. Es un instrumento con mucho valor, incluso con mucho valor vinculante. Por ejemplo, las reformas constitucionales en la OIT se hacen a través de declaraciones. O sea, que tiene un valor constitucional, tiene un valor tan importante como tuvo el propio valor de la declaración y configuración de la Constitución de la OIT, que a efectos de la OIT es lo mismo que la Constitución de un país. Entonces, la Constitución de la OIT ha tenido algunas reformas, y esas reformas se han hecho a través de declaraciones. Voy a citar aquí 2, 3 declaraciones, igual otra más, hasta 4 declaraciones más importantes y más decisivas. La primera de ellas es la Declaración de Filadelfia. La Declaración de Filadelfia se hace en el año 44.
He hablado antes de la constitución de la OIT en el año 19 y he hablado de la configuración de Naciones Unidas en el año 45. Y he dicho antes que en parte la OIT inspiró la creación de Naciones Unidas. ¿Dónde la inspiró? A partir de la Declaración de Filadelfia del año 44. La Declaración de Filadelfia supone un salto enorme en la configuración del multilateralismo internacional, más allá de la OIT. Desde el punto de vista de las relaciones de trabajo es importantísima, porque la Declaración de Filadelfia, por ejemplo, establece un principio que hoy es de rabiosísima actualidad, y es que el trabajo no es una mercancía. El trabajo no es una mercancía. ¿Por qué? Porque el trabajo lo realizan personas, las personas son sujetos de derecho, y por lo tanto el trabajo requiere un tratamiento diferente de las mercancías, y por lo tanto ahí está el derecho del trabajo, que interviene sobre las relaciones de trabajo de una manera especial, porque las relaciones de trabajo no son relaciones equilibradas. La relación entre la empresa, que tiene un potencial enorme, y cada uno de los trabajadores individualmente, es una relación absolutamente desequilibrada. Entonces, para poder establecer el equilibrio, está el derecho del trabajo, que establece un equilibrio imprescindible y que no puede desaparecer. Entonces, por ejemplo, la idea de que el trabajo no es una mercancía, que ya estaba en la Constitución inicial de la OIT, en la Constitución de Filadelfia se afirma de una manera muy potente. Pero bueno, esto tiene que ver con las relaciones de trabajo. Pero también en Filadelfia se da un paso muy importante en la historia de la humanidad, que es el paso de considerar que los derechos son derechos universales. En la propia Constitución de la OIT y en los primeros convenios de la OIT, cuando se establecen las normas, se establecen normas diferentes para las metrópolis que para las colonias. Y eso era algo muy común. O sea, no hacía que la OIT fuera especialmente perversa, sino que no se concebía que los derechos que tenían los trabajadores de las metrópolis fueran los mismos que tenían los trabajadores de las colonias. La Conferencia de Filadelfia lo que viene a plantear es la universalización del concepto de derechos. El concepto de derechos venía desde la Revolución Francesa, 1789, desde la Revolución Americana, incluso anterior. Es decir, había toda una idea de derechos que estaba ahí, pero la universalidad de estos derechos no estaba, incluso desde la perspectiva de género. Porque, por ejemplo, el derecho a voto en Francia, la Revolución Francesa es 1789. Y el derecho a voto de las mujeres en Francia no se establece hasta después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que a veces hay grandes declaraciones que esconden que el ámbito al que se está refiriendo esa declaración no es un ámbito verdaderamente universal. Pues bien, la Conferencia de Filadelfia establece que los derechos del trabajo, así como los derechos de asociación y de libertad sindical, son universales y deben ser tratados universalmente. Este concepto, que es la primera vez que se formula en la historia de la humanidad como un concepto aceptado por todo el mundo, va a estar en la base de la configuración de Naciones Unidas y de la Declaración de los Derechos Humanos en el 48, 3 años después de la configuración de Naciones Unidas, concepto sobre el cual se mueve todo el mundo del derecho hoy a nivel internacional. Entonces, me he detenido un poco en la Declaración de Filadelfia para que veamos lo importante que fue. Luego ha habido otra declaración importantísima del 98, que es la declaración por la cual se establece la importancia de lo que se llaman principios y derechos fundamentales del trabajo, que fundamentalmente son 4. Primero, es el derecho, la erradicación del trabajo infantil, es decir, los niños no tienen que trabajar, tienen que estar estudiando, tienen que estar jugando, pero no pueden estar atrapados en el trabajo. Este es el primer derecho, erradicación del trabajo infantil. Segundo derecho, la eliminación del trabajo forzoso. A pesar de que la abolición de la esclavitud tiene más de 150 años, todavía en el mundo hay 21 millones de personas que trabajan en condiciones de esclavitud, que es lo que conocemos como trabajo forzoso. El protocolo de la OIT de 2014, que hablaba antes, precisamente va orientado a eliminar el trabajo forzoso actual, esa situación de 21 millones de personas que todavía están en situación de trabajo forzoso.
sea, tenemos erradicación del trabajo infantil, tenemos 151 millones de niños, 152 millones de niñas y niños atrapados en el trabajo infantil todavía en el mundo. La erradicación del trabajo forzoso, 21 millones. La no discriminación, y sigue habiendo muchas discriminaciones, pero los principios y derechos fundamentales del trabajo plantean una base de que no a la discriminación, que puede ser de género, que ahora es la más reconocida, pero que también es de los migrantes. Imaginemos además las mujeres migrantes, que van a sufrir la discriminación de género y la discriminación de migrantes. También puede ser de color de piel. Una mujer migrante negra está más discriminada que un migrante blanco, hombre, o que una migrante blanca, mujer, o por la orientación sexual, o religiosa. Hay persecuciones religiosas también. Entonces, la no discriminación en el trabajo. Y el cuarto es la libertad sindical y de negociación colectiva. Porque estos son derechos básicos para poder ejercer los demás. Entonces, la libertad sindical es la capacidad de los trabajadores para organizarse en sindicatos y de los empleadores para organizarse en organizaciones empresariales. Imprescindibles, porque el otro derecho, que es el derecho a la negociación colectiva, es decir, a que las relaciones de trabajo se hagan colectivamente y no la empresa individualmente con cada uno de los trabajadores o de las trabajadoras, donde la relación sería completamente desigual, sino que haya de manera no discriminatoria unas relaciones de trabajo y unas reglas del trabajo, los convenios colectivos negociadas colectivamente por los trabajadores y por los empleadores. No podría haber negociación colectiva si no hubiera asociaciones de empleadores. Convenio colectivo no tiene sentido si no hay una patronal que se sienta con la representación sindical y firman un acuerdo por el que todas las empresas del sector se comprometen a cumplirlo y todos los trabajadores del sector tienen derecho a que ese acuerdo se cumpla. O sea, que la libertad sindical y de negociación colectiva van intrínsecamente unidas y forman parte de los 4 principios y derechos fundamentales del trabajo. Hoy se está hablando, como resultado de la declaración del centenario, otra declaración de la que hablaré, hoy se está hablando de la necesidad de ampliar estos 4 derechos a uno más, que es el derecho a la salud y seguridad en el trabajo. Porque el derecho a la vida y a la salud es un derecho elemental, humano elemental. No hace falta que la OIT lo integre en sus derechos fundamentales del trabajo para considerarlo un derecho humano de los más elementales, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Pero claro, esos derechos, en el caso del trabajo, se tienen que instrumentar a través de determinadas normas que garantizan los deberes, obligaciones y derechos para que las condiciones de trabajo sean unas condiciones de trabajo saludables y en condiciones de salud y de seguridad. Entonces, hoy se está hablando siguiendo el mandato de la declaración del centenario de la OIT, de la posibilidad de incorporar también los convenios referidos a la salud y seguridad en el trabajo en estos principios y derechos fundamentales del trabajo de la declaración del 1998. Y aquí he dicho algo muy importante, los convenios. Porque ¿cómo se instrumenta estos derechos? A través de los convenios de la OIT en los que esos derechos se desarrollan. Y el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la no discriminación y la libertad sindical y negociación colectiva, cada uno de estos están relacionados con 2 convenios OIT adoptados a lo largo de la historia de la OIT. ¿Y qué particularidad tienen estos convenios respecto al resto? Pues que estos convenios, aunque no hayan sido ratificados por los países, recordemos lo que decíamos de que para que un convenio sea vinculante, jurídicamente vinculante en un país debe ser ratificado. En el caso de estos convenios de los derechos y principios fundamentales del trabajo, todos los países miembros de la OIT están obligados a cumplirlos. Tal vez no jurídicamente con el mismo nivel de rango que el ratificado, pero tienen que rendir cuentas sobre si no los están cumpliendo y sobre qué pasos están dando para su ratificación y cumplimiento. Y de hecho así se ha conseguido que, por ejemplo, uno de los convenios, el referido al trabajo infantil, haya sido por primera vez el año pasado adoptado de manera universal por todos los países miembros de la OIT. O sea
que tiene su importancia. Entonces, estos son los principios y derechos fundamentales del trabajo. Entonces, esta declaración, imaginemos lo importante que es, porque luego además tiene consecuencias. Cuando los países, por ejemplo, negocian acuerdos comerciales, o la Unión Europea negocia acuerdos comerciales con Mercosur, o con Canadá, o con Estados Unidos, o con Tailandia, o los países entre ellos, muchas veces dentro de ese acuerdo comercial se dice que se respetarán los Core Labor Standards de la OIT o los principios y derechos fundamentales del trabajo de la OIT. ¿Eso qué significa? Que ya el acuerdo comercial implica una obligación para ese país que además puede ser exigida claramente de cumplimiento de todos esos convenios relacionados con los principios y derechos fundamentales del trabajo. Si se incluyera la salud y seguridad sería importantísimo, porque el convenio 155 y otros relacionados con la salud y seguridad en el trabajo estarían ya automáticamente incluidos en esos acuerdos comerciales. O, por ejemplo, cuando se habla, que no sé si conocéis, de la declaración, los guidelines de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. ¿Qué se considera derechos humanos? Se va a 4 instrumentos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Mundial de los Derechos Políticos y el Pacto Mundial de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los principios y derechos fundamentales del trabajo de la OIT. Porque claro, derechos humanos se puede considerar muchas cosas, pero a efectos de acuerdos internacionales o de exigencias a las empresas o a los gobiernos sobre empresas y derechos humanos y la debida diligencia en la cadena mundial de suministro, claro, hay que referirse luego a esos instrumentos concretos y al articulado y a los derechos humanos tal como están recogidos en esos instrumentos. Pues bien, es muy importante los principios y derechos fundamentales de la OIT porque forman parte de la base de los derechos humanos. Y una empresa que diga que quiere cumplir, que tiene una política en su informe de responsabilidad social, que diga que tiene una política de respeto a las guidelines, a las directrices de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, pues eso tiene consecuencias porque significa que yo he mirado y he vigilado toda mi cadena de suministro con debida diligencia para que no se cuele trabajo infantil o productos de trabajo infantil, que ningún proveedor mío tenga niños empleados o compre o introduzca productos elaborados por niños en la cadena de suministro que yo esté ahora mismo comprando y utilizando en mi cadena de suministro. Para que veamos un poco las implicaciones que tiene toda esta armazón, dijéramos, legalista, con luego la vida real y las obligaciones reales que asumen unos y otros. Entonces, bueno, hemos hablado, por lo tanto, de los instrumentos convenios, los instrumentos recomendaciones, los instrumentos declaraciones. Me voy a reservar la declaración del centenario cuando hable al final de las perspectivas en el mundo en el que vivimos. Claro, la OIT no se queda solo en su mandato legislativo, sino que también la OIT desarrolla actividades e iniciativas en pro de lo que se ha considerado trabajo decente, que es también el resultado de una declaración, la declaración del año 2008 sobre justicia social para una globalización equitativa. Entonces, que entiende que no basta con tener trabajo, sino que el trabajo debe ser trabajo decente, que el trabajo decente pues, es un trabajo con derechos, sin discriminación, en condiciones de salud y seguridad, con una remuneración que permita vivir dignamente y con protección social. Esta es la base. Entonces, claro, la OIT promueve en los países, promueve actividades para el trabajo decente, para corregir los déficits que hay sobre trabajo decente. ¿Hay déficits sobre trabajo decente en el mundo? Enormes, enormes. Vayamos a la definición que he hecho de trabajo decente. Un trabajo con derechos. Más de la mitad de los trabajadores en el mundo son informales, no tienen un contrato de trabajo. Si no tienen un contrato de trabajo, ¿cómo se puede garantizar sus derechos? Segundo, sin discriminación. Ya he hablado antes de la discriminación de género y las otras formas de discriminación que existen. Tenemos grandes lagunas. En condiciones de salud y seguridad, 2.700.000 personas, trabajadores, trabajadoras, mueren al año
todavía la pandemia no ha matado a tanta gente como cada año matan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Todavía la pandemia que estamos viviendo no ha matado a tanta gente. Desde luego, en 2020 mató mucha más gente los accidentes de trabajo y las enfermedades del trabajo que la pandemia. Mucha más gente. O sea que los trabajadores sufren una pandemia terrible, atroz, cada año. Cada año. Y esto pues será algo que habrá que resolver. Entonces aquí hay un déficit también muy importante, que no vamos a entrar ahora, pero que es necesario abordar. Hemos dicho que también con una remuneración que permita vivir dignamente. 300 millones de trabajadores, de personas en el mundo viven por debajo del umbral de la pobreza. ¿Eso qué significa? Perdón, viven en situación de pobreza extrema. ¿Eso qué significa? Que tienen unos ingresos inferiores a 1,9 dólares al día para poder sobrevivir. Entonces, trabajo decente significa pues, que quien esté trabajando en cualquier lugar del mundo pueda llevar a casa dinero suficiente como para que en su casa las personas que estén ahí tengan algo más de 2 dólares al día para poder sobrevivir. Claro, si esa persona gana 60, 70, 80 dólares al mes, ¿cómo va a poder llevar a casa dinero suficiente? Si solo ella ya le tocan solo 2 dólares. Tendrá que ganar un mínimo de, qué sé yo, 150, yo qué sé. Si hubiera que hacer un salario mínimo mundial, tendría que ser... Entonces, las empresas que digan que están respetando y que ellas están muy comprometidas con, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, tendrán que garantizar que en la cadena de suministro no hay una sola trabajadora o un trabajador que gane menos de ese dinero que le permita llevar a casa algo para salir de la pobreza extrema. Porque los objetivos de desarrollo sostenible, el primero, el 1.1, dice reducir a cero, acabar con la pobreza extrema en el mundo. O, entonces, que ese trabajo decente tiene todavía muchos déficits, incluido en países desarrollados. En España, por ejemplo, el 12% de los trabajadores, a pesar de estar trabajando, están en situación de pobreza. Luego ahí ya no encontramos un trabajo decente. Y luego está la protección social. Decíamos antes que más de la mitad de los trabajadores en el mundo no tienen un contrato, están en la economía informal. Por lo tanto, no tienen el derecho al desempleo, a la jubilación y a todo el sistema de protección social que está detrás de un contrato. Entonces, la protección social es importantísima porque la gente se gana la vida trabajando. Pero ¿qué pasa cuando no puede trabajar o no debe trabajar porque es niño, porque es mayor y está jubilado, porque está enferma por un accidente de trabajo o por una enfermedad común, coronavirus, o porque está en situación de maternidad o de paternidad reciente y tiene que estar cuidando a sus criaturas, o porque busca un trabajo y no lo encuentra? En esos momentos la gente no se puede ganar la vida trabajando. Ahí está la protección social, que es el contrato social básico que permite que la sociedad pueda vivir en convivencia. Entonces, bueno, entonces la OIT tiene que trabajar en el mundo en favor del trabajo decente, por explicar lo que es el trabajo decente y por facilitar acuerdos en favor del trabajo decente, a través de el mecanismo fundamental que tiene, que es el diálogo social, que luego lo abordaremos. Entonces, la OIT también lo que hace dirige la Conferencia Mundial de Estadísticos, que es el organismo a nivel mundial que define pues, qué es trabajo, que no. Esto parece que, bueno, trabajo es donde se trabaja, ¿no? El trabajo, por ejemplo, de cuidados no remunerado que han hecho y siguen haciendo las mujeres principalmente en todo el mundo, ¿se considera trabajo o no? Pues bueno, hasta hace 4 años no se consideraba trabajo como tal. La Conferencia Mundial de Estadísticos ha dicho es trabajo, con las consecuencias que eso tendrá. O que es población activa, o que es desempleo, o que es, en fin, toda la definición imprescindible para poder tener las estadísticas del trabajo, que son imprescindibles. O se encarga de hacer informes sobre la situación. Por ejemplo, estos años de coronavirus, la OIT ya ha hecho 7 informes sobre cómo está impactando el coronavirus y la crisis sanitaria y las medidas para impedir la extensión de la pandemia, cómo está impactando en la economía y en el empleo. Imprescindible conocerlo para poder actuar, para poder legitimar el escudo social, para poder ayudar que el diálogo social y los responsables políticos adopten medidas de protección de las personas que se van a ver involucradas por la pandemia. Se necesita conocer, se necesita que le den pautas, consejos, guías. Bueno, la OIT hace todo eso y lo hace de manera tripartita. Entonces,
Ahora, en este momento, ¿cuáles son los dos desafíos principales sobre los que se está moviendo la OIT? Pues son la pandemia y la pospandemia, es decir, cómo abordar la situación actual todavía en la que hay, porque en la que el coronavirus y la pandemia sigue extendiéndose por el mundo, sigue teniendo impactos sanitarios sobre la salud, mortalidad y sigue generando impactos económicos y sociales en América. No os podéis imaginar la situación devastadora que se está dando en América Latina y el Caribe. El 20% ha caído el PIB y allí no hay protección social, no hay escudos de protección social, el 60% del trabajo es informal, la situación de desempleo es enorme, el trabajo infantil, por ejemplo, ha crecido en 300.000 niños, en fin, hay una situación, claro, abordar esta situación y alertar sobre esta situación y proponer a los organismos internacionales y a los países medidas frente a esta situación forma parte de lo que está haciendo la OIT, pero también prefigurar, pensar cómo va a ser el escenario del mañana y qué medidas hay que adoptar para la recuperación económica y social para el escenario del mañana. Sobre una idea muy clara de que no basta con que los países más industrializados adopten medidas. Afortunadamente, a diferencia de la crisis financiera de hace 10 años, los países, tanto Europa como Estados Unidos, como Canadá, Australia, etcétera, no están respondiendo con mayor austeridad a la situación de crisis existente, sino están respondiendo con programas de inversión, un esfuerzo de inversión enorme para facilitar la recuperación económica y, por lo tanto, la recuperación social. Afortunadamente está siendo así y la OIT nos congratulamos de ello porque habíamos analizado que las políticas de austeridad y de austeridad extrema que se adoptaron en la anterior crisis habían dejado una situación de desigualdad social enorme y muy destructiva y que, sin embargo, con estas políticas se puede salir adelante. Pero que vemos que si solo es en Europa o en Estados Unidos o en los países industrializados y no hay un esfuerzo concertado en todo el mundo para salir de la situación y para la recuperación económica y social, no habrá recuperación económica y social. Por eso, conjuntamente con el sistema de Naciones Unidas, con su secretario general, Antonio Guterres, con todo el sistema, estamos planteando la necesidad de cambiar también las políticas a nivel mundial. El FMI, el Banco Mundial, todos deben cambiar sus políticas a nivel mundial para favorecer una recuperación mundial. Pero claro, esta recuperación tiene que responder, y con esto voy a ir terminando, a los desafíos fundamentales que ya teníamos antes de la pandemia. Estábamos viviendo un cambio de época, no estamos viviendo solo una época de cambios, estamos viviendo todo un cambio de época, determinado por el cambio tecnológico, la digitalización, que no es un cambio tecnológico más, sino que es un cambio que tenía muchas repercusiones sobre la organización de la producción y del trabajo, generando esas cadenas mundiales de suministro donde ya trabajan 600 millones de trabajadores en todo el mundo, generando los trabajos de plataformas que son muy disruptivos respecto a los derechos del trabajo. Podemos hablar después en el diálogo de ello. Entonces, ahí se estaban produciendo unos cambios enormes que hay que abordar desde la perspectiva del trabajo decente. También se están produciendo cambios en el sistema productivo porque hay que ir a sociedades que sean ecológicamente sostenibles, porque el mundo que tenemos y el mundo de la producción que tenemos es absolutamente insostenible y hay que facilitar la transición ecológica y la transición energética. En España ya hay un ministerio que se llama así, para la transición ecológica. No es por casualidad, es porque para hacer frente al cambio climático y evitar un colapso socioambiental del planeta y de la sociedad moderna, que es posible que se dé si no se actúa, es necesario esas transiciones. Pero claro, esas transiciones tienen sus repercusiones sobre la producción y sobre el empleo. Sectores enteros van a desaparecer, otros nuevos van a aparecer, millones de empleos van a desaparecer, otros millones de empleos más que los que van a desaparecer se van a crear. Pero en esa transición habrá que hacer cosas para que la transición sea justa, porque si no se actúa sobre la transición, millones y millones, cientos de millones de personas van a quedar en la cuneta. Y entonces volveremos al año 19. Las situaciones de injusticia social generan tal descontento y malestar que la paz no es posible, la convivencia no es posible. Entonces, también observamos otros cambios demográficos, invierno demográfico en Europa y otros países. Sin embargo, pujanza demográfica, por ejemplo, en el África subsahariana, el 14% creciendo. Movimientos migratorios, porque eso sucede en un mundo desigual. No solo es desigual en crecimientos demográficos,
es desigual también en distribución de la riqueza y de las posibilidades. Y todo eso genera también fenómenos migratorios alimentados por la situación de inestabilidad y de conflictos en el mundo, alimentados por la crisis climática que está teniendo ya efectos de sequías o de fenómenos atmosféricos extremos que están llevando a desplazamientos de poblaciones. Tenemos casi 200 millones, tenemos más de 200 millones de personas migrantes en el mundo, el doble de los que teníamos a primeros de siglo y la mitad de los que tendremos en 10 o 15 años. Nos vamos a 500 millones de migrantes y desplazados en el mundo, y refugiados y desplazados en el mundo en los próximos 10, 15 años. Estamos en condiciones, está el mundo en condiciones de gestionar todo esto de una manera de convivencia y del derecho. Bueno, son otros cambios que hay que ver, y otro cambio del que hemos venido hablando, la irrupción de las mujeres y de la demanda de derechos de las mujeres, que en todo el mundo, no solo en España, en todo el mundo han dicho basta. No queremos vivir en un mundo tan desigual y estar en una situación desigual y subordinada. Tenemos derecho a la igualdad en el trabajo y fuera del trabajo, y esto ha venido para quedarse. Y esto es un cambio copernicano, porque es un cambio que desde hace 10.000 años que la sociedad vivía de otra manera con las mujeres discriminadas, y esto ya no va a ser así, afortunadamente. Y esto representa... Entonces, todos estos cambios hay que gobernarlos, y hay que gobernarlos desde una perspectiva del trabajo decente y de la justicia social, es la perspectiva de la OIT. Pues bien, aprovechamos el centenario de la OIT para abordar estos asuntos. Ya digo, antes de la pandemia, pero que son reforzados con la pandemia. Y ahí llegamos a la declaración del centenario. Entonces, la declaración del centenario, si tuviera que resumirla en 2 palabras, diría, ¿qué decidió esa declaración? Decidió que había que invertir en las personas y en las instituciones del trabajo. Había que invertir en las personas porque las personas son la clave, son las que lo viven todo, lo sufren todo, tienen todas las posibilidades de afrontar los desafíos que vienen. Pero hay que acompañar a las personas con sus derechos. Entonces, en este mundo cambiante en el que muchos sectores van a cambiar, muchas profesiones van a cambiar, otras van a ser nuevas, es muy importante que las personas tengan la confianza en que no les va a faltar protección social. La confianza, ya hemos hablado antes de lo que era la protección social. Y los objetivos de desarrollo sostenible la incluyen en el 1.3. Niveles básicos de protección social a nivel mundial. No puede ser que el 55% de las personas no tengan acceso a nada de protección social. No es viable un mundo así. Entonces decíamos, acompañar a las personas con protección social, con trabajo creando trabajo, nuevos trabajos y con trabajo decente. Que el trabajo que se cree sea un trabajo decente, porque si piensa que pierde un trabajo y que lo que va a encontrar es un trabajo basura, eso no va a resolver. Y con formación, porque la formación debe cambiar y debe cambiar radicalmente. No se puede haber un sistema formativo de los 3 a los 16 y de los 16 a los 26. Tiene que haber un sistema formativo que siga hasta los 76 y más allá, a lo largo de toda la vida. Pero eso es fácil formularlo, pero para hacerlo significa que esa formación es un derecho de las personas. Que las personas, claro, que tendrán que poner su esfuerzo, porque formarse, y lo sabéis aquí, estudiantes que estáis, requiere un esfuerzo personal. Ya pondrán su esfuerzo en formarse, pero la sociedad les tendrá que dar la posibilidad de hacer esa formación y esa adaptación. Esto requiere toda una revolución de la formación a lo largo de toda la vida y concebida como un derecho. O sea, centrarse en las personas, invertir en las personas es invertir en eso, en la transición justa, en la transición acompañada, socialmente acompañada, y en la formación. E invertir en las instituciones del trabajo. ¿Cuáles son las instituciones del trabajo? Ya hemos hablado de una de ellas. El derecho del trabajo. El derecho del trabajo, porque el trabajo no es una mercancía, decíamos, es necesario el derecho del trabajo y reforzarlo, y que el derecho del trabajo y el rol del derecho del trabajo se adapte a estos cambios que está habiendo. Pero se adapta a estos cambios para garantizar el derecho, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los derechos fundamentales del trabajo y otros. No para una fuga del derecho, porque hay quien está planteando las nuevas formas del trabajo como una fuga del derecho del trabajo, ni siquiera reconociendo a esos trabajadores como trabajadores de una empresa, reconociendo aparentemente como trabajadores autónomos y, por lo tanto, sin obligaciones empresariales por la parte de la empresa que sí los contrata, aunque los contrate y organice su trabajo a través de una plataforma digital o de un teléfono móvil. El derecho del trabajo.
las administraciones del trabajo. Los ministerios de trabajo son necesarios, siguen siendo necesarios. Hay muchos países en el mundo que quieren que desaparezcan, para que solo sean los ministerios de economía los que todo lo dominen y la parte de derecho del trabajo desaparezca. No, los ministerios de trabajo, la administración del trabajo es imprescindible. Veamos cuáles han sido las carencias, por ejemplo, de los servicios públicos de empleo en este tiempo de pandemia. Se articula un nuevo derecho de los trabajadores, de las personas, a un ingreso mínimo. Y no hay instrumentos administrativos que permiten que se ejerza ese derecho. No, las administraciones del trabajo tienen que estar ahí, la inspección de trabajo tendrá que estar ahí. Y el diálogo social es otra institución del trabajo básica. Y las instancias que protagonizan el diálogo social, los trabajadores, sus sindicatos. Se dice, no, los sindicatos se están debilitando porque, claro, es verdad que las formas del trabajo se están debilitando, la forma de trabajar, en vez de ser una forma de trabajo concentrada como era antes, es una forma de trabajo dispersa, y si me apura, dispersa por todo el mundo y conectada a través de mecanismos digitales. Eso que está bien, oye, pues una forma de trabajar bien, el tiempo y tendrá muchas ventajas y hay que aprovechar todas las ventajas y todas las oportunidades que eso plantea, significará también unas nuevas posibilidades de organización de los trabajadores y habrá que apoyar esas nuevas posibilidades de organización de los trabajadores, no aprovechar esa difuminación de la organización del trabajo para que los trabajadores estén desorganizados. No, habrá que favorecer la representación y lo mismo en el ámbito empresarial. Habrá que favorecer que el asociacionismo empresarial sea un asociacionismo mundial que sea capaz de responder a los desafíos mundiales, porque hoy, no solo en el trabajo marítimo que hablábamos antes, en el textil, en muchos otros, la única posibilidad de organizar las relaciones laborales es a nivel mundial, porque se organiza sobre cadenas mundiales de suministro y se necesitan patronales mundiales. Cuando hubo el derrumbamiento de Rana Plaza, estaban allí 60, 70 compañías de todo el mundo en aquel edificio en el que murieron el accidente mayor de la historia, 1.200 trabajadores en un único accidente, 4.000 heridos. Y estaban todas las empresas, 70, 80 empresas del textil de todo el mundo. Por cierto, ¿por qué estaban allí? Porque se pagaban $29 al mes. Veamos cómo salir de la pobreza si se cobran $29 al mes. Estaban allí todas por eso, porque en Rana Plaza se pagaba eso a las trabajadoras que murieron allí. Pero cuando hubo la necesidad de responder a esa situación, incluso de pagar las indemnizaciones, no había ni siquiera una asociación empresarial a nivel mundial del textil que pudiera responder como asociación ante esa situación. Se necesita reforzar e invertir en las instituciones del trabajo, también en las asociaciones empresariales a nivel mundial y en el diálogo social, que es al fin y al cabo lo imprescindible para articular la forma en cómo las relaciones laborales deben responder a este escenario de futuro. Esta situación pospandemia en la que hemos sacado algunas lecciones, por ejemplo, la importancia del trabajo y la importancia del diálogo social, y esta situación de futuro del trabajo que viene determinada por estos cambios y que si queremos que vaya en una perspectiva de trabajo decente, debe hacerse sobre la base del diálogo social. Y la OIT está para eso. Con eso termino. Ese es su fin principal, el derecho al trabajo a través del diálogo social. Para eso nació y ese es su mandato después del primer centenario. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín, por tus palabras, por tus reflexiones, y yo creo que nos has lanzado muchísimas ideas a cada uno de nosotros que nos van a dar mucho por lo que pensar, mucho en lo que reflexionar, y yo creo que también nos las vamos a llevar, si me permite nuestra vicedecana Mariola, yo creo que nos vamos a llevar muchas ideas de reflexión para hablar con los alumnos. Y también para que ellos un poco, ¿no?, en base a todo lo que están escuchando y lo que van a escuchar en los próximos días, estoy segura de que se van a generar debates muy interesantes. Ahora yo lo que quiero aprovechar es un poquito que tenemos aquí, Joaquín, para abrir un turno de preguntas, de reflexiones, de ideas con todas las personas participantes que tenemos. Entonces, pues bueno, les dejo a ellos si quieren participar, hacer alguna pregunta. Y yo les animaría, ya sé que a veces este formato quizás no invita tanto, pero les animaría, bueno, pues que tenemos la presencia de una persona de la entidad de Joaquín, pues para preguntar, o si tienen alguna curiosidad o alguna reflexión, bueno, pues que es el momento.
Buenas tardes, Joaquín. No sé si se me oye. Sí, ¿Se me oigo oye? perfectamente. Sí, has dicho antes que la brecha salarial es una de los derechos fundamentales que estáis tratando en la OIT, bueno, junto con la abolición del trabajo infantil, o sea, la igualdad así. Y en ese aspecto, ahora con los retos que supone también la digitalización y todos los nuevos retos que estáis viendo, ¿estáis realizando alguna acción o algo al respecto? Bueno, sí, Mayalen, te he oído perfectamente. Al respecto de la digitalización o de todos los cambios. No, me refiero a la brecha salarial, pero teniendo en Ah, la cuenta un... brecha salarial, sí, vale, brecha salarial, sí, sí. Bueno, sobre cuestión de las brechas del trabajo, ¿no? O las brechas en los trabajos, que los trabajos son diversos y las brechas son diversas, sí que tenemos un amplio abanico de actividades y de instrumentos. Ya hay convenios de la OIT que se refieren a la igualdad en el trabajo, pero ¿cómo lo ordenaría en breve? Las desigualdades las vamos a encontrar, o la discriminación, las brechas las vamos a encontrar antes de entrar en los mercados de trabajo, en el proceso de ingreso a los mercados de trabajo y luego en las propias condiciones de trabajo una vez se ha ingresado. Entonces, la brecha empieza antes. Empieza por algo que he dicho antes de que la gran mayoría, 2/3 de los trabajos de cuidados no remunerados, los hacen las mujeres. Todo la reproducción familiar o reproducción de la fuerza de trabajo, se dice a veces, pero todos estos trabajos los hacen fundamentalmente mujeres. Y ese es el principal obstáculo para que puedan entrar en los mercados de trabajo. Y ahí encontramos ya una primera brecha, una discriminación en la realización de esos trabajos que no se hacen de manera igualitaria y una discriminación a la hora de acceso a los mercados de trabajo que son mayoritariamente, si ves las cifras de población activa, son mayoritariamente masculinas, hasta 27 puntos de diferencia en favor de los hombres contra las mujeres, sino porque las mujeres no quieran trabajar en los mercados de trabajo. Hicimos una encuesta en Gallup y la gran mayoría de las mujeres quería trabajar en los mercados de trabajo, en las empresas, fuera de casa, y además la gran mayoría, un porcentaje igual de hombres, estaba de acuerdo. Entonces, es por cómo está distribuido esos trabajos no remunerados. Entonces, luego, cuando se entra en los mercados de trabajo, nos encontramos con una diferenciación muy clara entre trabajos masculinizados y trabajos feminizados. De manera que ya luego los trabajos feminizados van a estar peor valorados y peor remunerados que los trabajos masculinizados. Y ahí hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, cómo las mujeres que trabajaban han tenido unas repercusiones mucho más negativas, han sufrido unas repercusiones mucho más negativas que los hombres. En parte, ¿por qué? Porque los trabajos de cuidados, en este caso remunerados relacionados con la pandemia, los trabajos, por ejemplo, en los sectores de salud, son configurados principalmente por mujeres. Y nos hemos encontrado con que en todos los parámetros que hemos visto, incluso luego a la hora de la evolución de las pérdidas de empleo, las mujeres han sufrido más porque los sectores feminizados han sufrido más, tanto los que trabajaban como los que han perdido el empleo, que han sido muchos sectores de servicios, principalmente formados por mujeres. Y luego ya encuentras en la propia empresa, pues encuentras una serie de brechas salariales, pero no solo salariales, de promoción, por arriba, encuentras una distribución de las responsabilidades también bastante sesgada a unos o a otros, siendo las responsabilidades mejor remuneradas y valoradas dadas a los hombres y las que tienen menor remuneración y otra valoración dadas a las mujeres, por ejemplo, a la hora de asumir las responsabilidades financieras u otras en las empresas. En fin, nos encontramos muchas discriminaciones que se deben analizar, estudiar y atender. Entonces, la OIT tenemos desde formación, ya digo, convenios, recomendaciones, y estamos promoviendo una iniciativa internacional que se llama EPIC, Equal Pay International Coalition, dirigida precisamente a esta brecha salarial de género, que es una de las brechas más claras, más fáciles de medir y más visiblemente discriminatorias. Aunque cuando digo más fáciles de medir, no digo que se midan automáticamente, porque
la discriminación salarial tiene vehículos bastante sutiles. Uno de los vehículos más sutiles es valorar menos en los trabajos que hacen las mujeres y valorar más los trabajos que hacen los hombres. Tienes la cadena de suministro, la cadena de producción formada por mujeres y el mantenimiento lo hace el hombre. Las mujeres de la cadena ganan mucho menos que el que va a hacer luego el mantenimiento, aunque luego la dificultad del trabajo o la penosidad del trabajo no sea necesariamente diferente o sea incluso mucho mayor la de las mujeres. Entonces, se necesitan también instrumentos para evaluar qué se entiende por trabajo de igual valor y dar el valor adecuado correspondiente sin sesgos de género. Incluso, ya llevando la discusión más allá, ahora mismo que tantas decisiones se adoptan por algoritmos a la hora de la contratación o a la hora de la organización del trabajo, nos hemos encontrado con que los resultados de las decisiones de los algoritmos son resultados sesgados desde la perspectiva de género. De ahí que se haya planteado, y ha sido una cosa muy interesante en las negociaciones que ha habido en España para regular los trabajos de plataforma, los riders y otros trabajos, otorgar el derecho a los representantes de los trabajadores sobre esa configuración de los algoritmos, porque depende de la configuración del algoritmo y de los sesgos ideológicos u otros que se tengan a la hora de configurar el algoritmo que da el resultado determinado, que, ya digo, es tan importante a la hora de la contratación, de decidir quién se contrata, quién no se contrata, o a la hora de la organización del trabajo decidido por algoritmos. Por lo tanto, sí, no basta con un genérico de que las mujeres deben tener los mismos derechos y tienen derecho a la igualdad, sino que hace falta ese genérico aplicarlo en toda la cadena de relaciones, desde el hogar, como decíamos, los trabajos no remunerados, hasta la brecha salarial que se da en la última de las empresas. España ha adoptado unas políticas de igualdad muy interesantes, fruto del diálogo social también, que son muy bien valoradas a nivel internacional por la OIT y por otros organismos. Las políticas de igualdad que obligaban antes a las empresas de más de 250 trabajadores y ahora a las de más de 50 trabajadores a tener políticas de igualdad y a negociarlas con los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras en las empresas, es una ayuda muy importante a que todo esto no se quede en palabras, sino que acabe reconfigurando una situación de superación de estas brechas. Porque si esperamos la dinámica natural de superación, es verdad que algo se va avanzando, pero al ritmo que se va avanzando habría que esperar 80 o 90 años para conseguir la igualdad, cosa que no es necesario. Mayalen, no sé si te he respondido, pero... Sí, perfectamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Mayalen, por tu reflexión y por tu aportación. Yo creo que tenemos tiempo quizás para otra reflexión, otra pregunta, si alguien más quiere intervenir. No sé si alguien se anima. Sí, yo, Aida. Bueno, buenas tardes, Joaquín. Lo primero, muchas gracias por la ponencia. Y a mí me gustaría saber, has explicado un poco pues, cómo es el funcionamiento de la OIT. A mí, como la rama del derecho, como me atrae, me gustaría saber cómo es más o menos tu día a día o el día a día de una persona que forma parte de la OIT. Bueno, gracias, Aitor. Yo tengo una posición un tanto especial dentro de la OIT. Soy un directivo de la OIT porque soy el director de una de sus oficinas y la mayoría de los funcionarios de la OIT o de los directivos de la OIT igual no tienen la misma carga de trabajo, de diversidad, de actividad que tiene un director de oficina. De hecho, sí que voy a aprovechar pues, para explicar que la oficina de España, la oficina es la oficina de la OIT para España. Ya el nombre indica, es una representación de la OIT en España. No es una oficina de la OIT de España. La oficina de España de la OIT, no es de España. Es una oficina que representa a la OIT en España. La base legal para el establecimiento de la oficina de la OIT de España, para España es un acuerdo de sede, un acuerdo por el cual la Organización Internacional del Trabajo, como organismo de Naciones Unidas, y el Estado español firman un acuerdo por el cual se establece una representación diplomática
de la OIT en España, y España asume una serie de compromisos relacionados con esa representación diplomática, de facilitar su estancia y su presencia y de reconocimiento de los derechos e inmunidades diplomáticas del personal de la OIT. Este sería. Lo que pasa es que la OIT tiene oficinas en casi todos los países del mundo, pero la oficina de España y la de algunos de los países se llama branch office o oficina de correspondencia, que es que no se trata de una oficina con mucho personal técnico que apoya a los programas de trabajo decente en el país o programas de cooperación o de lucha contra el trabajo infantil, sino que se trata más bien de una oficina de representación diplomática, de una embajada. Y su labor, por supuesto, que asiste al gobierno, que asiste a las organizaciones de empleadores y asiste a las organizaciones de trabajadores, que son los que constituyen la OIT, pero de una manera bastante más genérica de lo que lo puede hacer a otras oficinas que disponen pues, de 20, 30 personas, técnicos de las distintas materias y actúan directamente ejecutando, por ejemplo, programas de cooperación de otros países. España, oficinas como España son la de Washington, la de Tokio, la de París, la de Berlín, la de Roma, la de Lisboa y la de Madrid. Estas somos las oficinas, branch office o oficinas de correspondencia. Dicho esto, en el día a día de un director de oficina, pues aparte de que la oficina y todo el personal de la oficina pues estén cada uno haciendo sus funciones de manera adecuada, ahora online, y tenemos reuniones online muy regulares, nos vemos, hablamos, todos, somos pocos, en realidad somos ahora mismo 2 consejeras, 2 de personal administrativo y yo, somos solo 5 personas, y luego lo que tenemos es atender pues, las distintas, por un lado, iniciativas que nosotros mismos emprendemos. Esta actividad forma parte de una iniciativa interuniversitaria porque nosotros queremos que el mundo universitario, ahora estamos pensando más que en estudiantes, estamos pensando en docentes e investigadores en el campo universitario, tengan posibilidades de intercambiar conocimientos, compartir conocimientos y entre ellos y con la OIT para comprender el mundo que estamos viviendo, las transformaciones que se están dando en el mundo en general y en el mundo del trabajo en particular y las posibilidades que el derecho del trabajo u otras disciplinas nos pueden dar para encontrar soluciones. Entonces, por eso impulsamos iniciativas como esta iniciativa interuniversitaria, que la impulsamos cuando estábamos impulsando los debates sobre el futuro del trabajo que nos permitan comprender. Entonces, una tarea del director pues, es dinamizar esta iniciativa interuniversitaria. Hoy estoy impartiendo esta conferencia. El lunes que viene y el martes que viene organizamos un evento público en el que presentamos un libro en 4 tomos que recoge las comunicaciones, 150 comunicaciones que se presentaron en el Congreso de Sevilla, con el que culminó todos los debates que había habido sobre el futuro del trabajo en el ámbito académico y de las universidades. Pero como presentar un libro pues nos parecía poco para darle vida a esta iniciativa, y hemos planteado también 2 debates que vamos a tener ese día y al día siguiente, 2 diálogos. Un diálogo va a ser sobre el rol del derecho del trabajo en el escenario post-COVID y en el escenario del trabajo del futuro. Todo esto que estaba hablando antes de que un instrumento sobre el que hay que invertir es el derecho del trabajo y por lo tanto hay que ver qué da de sí o qué puede dar de sí, qué puede aportar el derecho del trabajo en todos estos cambios. Este es uno. Y el otro es un diálogo sobre la actualidad de las plataformas, del trabajo en plataformas y el diálogo social en el trabajo en plataformas, que donde van a, en el primero es pues, con catedráticos de nivel, ¿no? Yo qué sé, Jesús Cruz Villalón, ¿no? Que, María Jesús Vega, que es de la OIT, es inspectora de trabajo, pero que es de la OIT, Amparo Merino, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, eso es el del derecho al trabajo. Y va a venir María Emilia Casas, que es catedrática emérita, presidenta emérita del Tribunal Constitucional y catedrática del derecho al trabajo en la Complutense. Pero tenía clases presenciales ese día y no he podido, que es una de las personas que más ha aportado. Pero bueno. Y luego vamos a hablar de... al día siguiente vamos a hablar de la actualidad, ya digo, y el derecho al trabajo en plataformas, con una mesa
con los actores sociales, los que están negociando el acuerdo y han negociado el acuerdo para reglamentar los riders. Vendrá el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, y vendrán los representantes de la COE, Rosa Santos, y los representantes de los sindicatos, vendrán allí para explicarnos cuáles han sido sus planteamientos y cómo han alcanzado ese acuerdo y cuál es el sentido del diálogo social para regular los trabajos de plataformas. Pero además trataremos más en general de qué pasa con las plataformas en el mundo y cómo regular y cómo no, y los debates que suscita esto de los algoritmos, que decíamos, el control sobre los algoritmos, en qué medida la idea de la OIT de que los algoritmos que deciden sobre personas las decisiones sobre personas deben adoptar las personas, los algoritmos son instrumentos, pero deben adoptar las personas y forman parte del diálogo social, pues bueno, todo eso cómo funciona. Y ahí tenemos a Mariluz Rodríguez, que es también académica, es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y ahora está trabajando en la OIT, y tendremos a Agustín, a Adrià Todolí de la Universidad de Valencia, tendremos a Miguel Rodríguez Piñero, hijo, que es de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Internacional de Andalucía, que harán un debate también, un diálogo sobre esto. Bueno, esta forma parte de mi actividad, organizar eso. Forma parte de mi actividad, en la semana que viene también, es el día 28 de abril, Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Pues tenemos que organizar un evento tripartito, porque eso hay que conmemorar las muertes y víctimas de accidentes de trabajo una vez al año por lo menos, para reflexionar qué estamos haciendo o no, y hay que hacerlo tripartito desde la perspectiva de la OIT. Entonces, tripartitamente cada año, en una plaza de Madrid, en la Plaza del Carmen, donde murieron 10 bomberos, pues ejerciendo su trabajo, con lo cual fue un accidente de trabajo hace muchos años en los almacenes Arias, en un incendio, pues ahí siempre hacemos un homenaje tripartito en esa plaza a todos los trabajadores del mundo, y aprovechamos para reflexionar. Ahora, como hay pandemia, lo haremos virtualmente, pues con un vídeo que estamos grabando. Y el 28 de abril pues estaré también en online, en Baleares, en Canarias, en Valencia, y no me acuerdo dónde más, que se organizan eventos sobre el 28 de abril, Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo. No sé, como ilustrativo en que se nos va el día, bueno, sí, tengo que escribir dos artículos sobre el 28 de abril, y estoy también en un artículo que me ha pedido la Fundación de los Verdes Europeos sobre la transición justa en el marco de la transición energética, que como soy un especialista en estos temas de transición justa y de medio ambiente y trabajo y medio ambiente por mi pasado y mi presente, pues me han pedido para una revista internacional que me importa bastante porque es bastante prestigiosa, que escriba un artículo sobre los orígenes de la transición justa y su evolución en el Acuerdo de París. Y hoy en día, que en España la transición justa es parte de la estrategia española, es el único país que tiene una estrategia de transición justa, y que tiene también 14 convenios de transición justa para atender las situaciones de aquellos emplazamientos mineros o de plantas de energía de carbón que se han cerrado para hacer la transición, o que se van a cerrar para hacer la transición energética, pero hacerlo con criterios de transición justa, lo que significa nuevas inversiones, no dejar a nadie atrás, acompañar, lo que decía, invertir en las personas, acompañar a las personas en el proceso, formarlas, etc. Bueno, pues también estoy con ese artículo, yo qué sé, ya hay bastante, ¿no? Ese es el día a día que tiene un director de oficina. Estoy también hablando con Ginebra, por ejemplo, pues para qué va a pasar con mi sustitución, porque yo en junio me jubilo y me voy, y hay que sustituirme, y el proceso de nombramiento de un director de oficina es un proceso complejo. Y a ver si se hace para que cuando me vaya en junio esté. En fin, no sé si, Aitor, si es suficiente, pero creo que el día a día de un director de la OIT en fin, está lleno de actividad variada, que es la que tiene que seas director, que tienes que tratar de todos los temas. Sí, entendido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aitor, por tu pregunta, por tu aportación. Y yo creo que ya vista la hora, para que cumplamos un poco con los plazos y con el tiempo establecido,
y sobre todo porque, vista la agenda de Joaquín, yo no me atrevo a robarle más tiempo. Entonces, vistos los múltiples compromisos que tiene, agradecerte nuevamente, te agradecemos la Facultad de Derecho nuevamente, la Universidad de Deusto y, bueno, y todos los que estamos aquí, Joaquín, haber podido contar este ratito contigo, que nos hayas contado tantas cosas y sobre todo que nos hayas dado tantos input, yo creo, para la reflexión, ¿no? Porque siempre en el día a día vamos tan corriendo y además esta pandemia yo creo que nos está moviendo un poco desde todos los sentidos y nos está dando nuevas perspectivas, nuevas cosas en las que pensar. Así que nuevamente mil gracias, Joaquín, ha sido un placer tenerte, un placer escucharte, y no sé si nuestra vicedecana Mariola quiere cerrar unas palabras o simplemente cerrar la sesión de hoy. Quería preguntar, pero ya preguntaré. Así que nada, 5:30, yo agradecerle también, gracias Aida, y agradecer a Joaquín, nada, su exposición, como siempre interesantísima, y su disposición, ¿no? Siempre que les llamamos, pues la verdad es que todos son facilidades. Entonces, pues muchísimas gracias y nada, a ver si antes de junio, y después supongo que no será una jubilación de esas de retiro total, sino seguro que podemos contar también contigo y con tu experiencia. Así que muchas gracias de nuevo. El agradecimiento es mío. Adiós.